Vamos a compartir esta tarde la escritura. Recuerde que nuestro deseo es el poder tener conocimiento de lo que la escritura dice. Amén. Porque la salvación, según la vida eterna, según lo que dijo el Señor Yeshua, es que la vida eterna consiste en el conocimiento del Padre, del único Dios verdadero y de Yeshua, a quien Él ha enviado. Amén. Así que es nuestro deseo que exhortar a las personas, alentar a las personas a que lean la escritura, que sábado tras sábado podamos ir conociendo lo que la escritura dice, porque así podemos tener un mejor conocimiento de qué es lo que realmente, cuál fue el entendimiento con que los discípulos escribieron. Amén. Que el Espíritu Santo que los guió a ellos para escribir estas cosas, también el Espíritu Santo nos guía a nosotros para entender lo que se escribió, por qué se escribió y para qué se escribió. Amén. Esa es la intención de leer la escritura. Amén. Sin agregarle y sin quitarle nada. Amén. Dice, vamos a comenzar la segunda carta a los Corintios de este día. Amén. Dice, Saulo, un enviado de Yeshua el Mesías por voluntad de Elohim o de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Elohim o a la congregación de Elohim que está en Corinto, junto con todos los santos que estáis en toda Acaya. Acaya era la región donde quedaba la ciudad de Corinto. Gracia a vosotros y paz de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Y quiero que usted pueda ver por la misma escritura cómo Saulo en toda parte de la escritura siempre establece la diferencia entre el Padre y el Hijo. Amén. Cómo establece de que Dios el Padre es la fuente de todo, de Él procede todo, y cómo Yeshua viene a ser aquel a quien el Padre le entregó el señorío, y le dio el señorío para que reinase hasta que todas las cosas sean restauradas. Amén. Y todo sea puesto en su lugar. Y luego el mismo Señor entregará el reino al Padre, a quien pues se lo entregó, ¿verdad? Entonces, no vamos a entrar aquí en cuestión de doctrinas, pero ese es el espíritu, ese es el conocimiento, el entendimiento que Saulo tenía acerca de Dios el Padre y de Yeshua el Mesías. Amén. Hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Amén. No habla de la persona del Espíritu Santo. Claramente el Espíritu Santo es el que lo guía para poder servir a Dios. Amén. Recuerde que el ministerio viene por parte de ¿quién? El ministerio que recibimos viene por parte de ¿quién? De Yeshua el Mesías. Es Él el que por medio de Él recibimos el ministerio, pero toda la obra es de parte de Dios nuestro Padre. Amén. Dice aquí, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Claramente hace eco, Saulo está haciendo eco aquí de las mismas palabras que Yeshua el Mesías dijo cuando resucitó y se le presentó a Magdalena, ¿verdad? Y le dijo, ve y dile a tus hermanos, voy a mi Padre y a mi Dios, a vuestro Padre y a vuestro Dios. Amén. Y en esa condición se hizo igual a nosotros, aún estando resucitado. Se considera que Dios el Padre es el Padre de Él y es el Dios de Él. Igual que Dios es el Padre de todos nosotros y es el Elohim de todos nosotros. Amén. Ya estando resucitado, Él mismo presenta esta expresión que Saulo mismo retoma aquí, y por eso se dirige al Dios y Padre, o al Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Amén. Ahora, ¿cómo los hombres interpretan esas cosas? Pues no vamos a entrar allí. Lo que quiero es que veamos en la Escritura cómo el Espíritu guiaba a los discípulos para entender y comprender
quién era Dios y quién era Yeshua, el Mesías, y cómo el mismo Mesías dio testimonio de esa posición o de esa situación. Amén. Dice, Padre de las misericordias y Elohim de toda consolación. Amén. Y aquí claramente, entendiendo de que el Padre es la fuente de toda bendición, claramente Él es el Padre de las misericordias. Amén. Toda misericordia viene ¿de dónde? De Dios, del Padre. Amén. Claramente que viene por medio de la gracia de Yeshua el Mesías. Y Él es el Elohim de toda consolación. Y la consolación es parte de el poder que hay en el Padre para consolar a todo su pueblo. Amén. Luego dice que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Elohim. Amén. Ahora, el tema de esta carta, de este libro, tiene que ver con toda la consolación que el creyente ha recibido, o con la congregación de creyentes recibe de parte del Padre a través de la fe en Yeshua el Mesías, y de todo lo que el Padre derramó sobre la congregación de los santos por medio de la fe. Y una de esas bendiciones que fue derramada fue la consolación. Dios conoce la condición y la situación que vive el pueblo creyente. Amén. Y eso lo vemos tanto en lo que padeció Yeshua el Mesías nuestro Señor, en lo que sufrió, las aflicciones que Él tuvo, los dolores que tuvo, la muerte que sufrió. Pero asimismo los que han creído en Él, empezando por los discípulos, por Saulo, que fue llamado después de que Él había resucitado, de que el Señor había resucitado, ellos mismos también tuvieron que pasar por diferentes tribulaciones, porque la fe es una realidad, que la fe está asociada a una lucha que no es fácil. La fe está asociada a ir en contra de la corriente de este mundo y del pensamiento de este mundo, que todo el que entra en la fe entra en ese espíritu. Amén. Entra en esa dirección contraria a lo que va el mundo, a cómo el mundo ve las cosas y cómo el mundo también, sino que estamos hablando de la consolación de los creyentes. Amén. Porque existe consolación para el mundo también. En el mundo la gente también se consuela. Cuando alguien pierde un ser querido, cuando alguien pasa una necesidad o una situación, entre el mundo también la gente que se consuela. Pero en este caso estamos concentrados en lo que es la consolación que recibe el pueblo creyente de parte de Dios, para poder superar y poder llevar adelante cualquier tribulación, cualquier aflicción, cualquier sufrimiento que se presenta por causa de la fe. Amén. También tenemos la consolación que nosotros como creyentes hacemos hacia a los que están afuera, a nuestro prójimo, cuando los vemos que están pasando por un momento de necesidad. También nosotros somos movidos ¿qué? A consolarles de alguna manera, a fortalecerles de alguna manera. Pero esta consolación que estamos hablando ahorita es la consolación que es para el pueblo de la fe, los que han creído en el Señor. Amén. Porque dentro de la fe también hay aflicciones, hay tribulaciones, hay luchas, hay batallas tanto internas como externas. Luchamos con nosotros mismos, con nuestra propia carne, con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios deseos, y luchamos con lo que el mundo también nos desea también absorbernos o atribularnos. Amén. Luego dice el versículo 5: porque así como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por medio del Mesías nuestra consolación. Amén. O sea, así como por medio del Mesías los creyentes van experimentando y van sufriendo las diferentes aflicciones que la fe acarrea, así también por medio del Mesías es que el Padre va derramando consolación a todos nosotros que vamos sufriendo de acuerdo a las circunstancias que nos toque vivir. Recuerde que no todos sufren lo mismo al mismo tiempo,
aunque hay ocasiones en que el pueblo de la fe, el cuerpo del Mesías, en grupo va sufriendo las mismas tribulaciones y las mismas aflicciones. Amén. Pero también hay tribulaciones y hay aflicciones que se viven particularmente o individualmente, y que el Señor también a cada uno de nosotros va a traer consolación. Ahora, esa consolación viene a través de ¿qué? ¿Cómo nos consuela el Padre? A través de Jesús el Mesías y a través de el conocimiento y el entendimiento de la Escritura. El Espíritu Santo que nos fue dado va a usar la palabra escrita para traer fortaleza a nuestra vida, para traer consolación a nuestra vida. Como dice en Romanos, leímos ya tiempo atrás en Romanos, cuando dice que la Escritura, que todo fue escrito para nuestra ¿qué? Consolación, para nuestra enseñanza, para nuestra fortaleza. Así que las Escrituras mismas son una forma de consolación, porque en ellas encontramos respuestas, esperanza, fe, misericordia de Dios, de la bondad de Dios para nuestra situación. Porque si no, entonces, si no fuera así, desmayaríamos y tristemente nos volveríamos atrás. Por eso es la importancia de la necesidad de uno conocer la Escritura, porque es a través de la Escritura que el Espíritu Santo va a traer esa palabra de fuerza y de fe que nos va a ayudar a pasar los momentos más difíciles de nuestra vida. Es allí cuando muchas personas, por no tener un conocimiento de la Escritura, cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, se vuelven atrás, porque pasa como la parábola que dijo el Mesías, porque fue semilla que cayó en pedregales y no profundizó, o fue semilla que cayó en el camino, amén, o cayó entre espinos y los espinos ¿qué? La ahogaron. ¿Por qué pasó eso? Porque no pudo fortalecerse, no pudo alimentarse y así poder superar las diferentes circunstancias. Amén. Por eso es que es la necesidad de nosotros de estudiar la Escritura para conocer y entender la voluntad de Dios primeramente, pero también para que a través de ellas Dios pueda sustentarnos y consolarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Sabe cuántas personas guardan por un tiempo la fe y por los diferentes problemas, preocupaciones, afanes, temores de la vida, en un momento de tribulación se vuelven atrás y sienten que no tuvieron de dónde agarrarse en la fe para poder sustentarse, para poder perseverar, para poder permanecer? Amén. Es mucha la gente que vuelve atrás. Amén. Pero que Dios sea poniendo en nosotros, como dice la Escritura, el querer como el hacer para cada día, anhelar conocer más la instrucción, lo que dice la Escritura, y así entonces el Padre a cada uno en particular, en su momento más difícil, nos pueda sustentar, nos pueda agarrar por la diestra y nos lleve a pasar cualquier tribulación o cualquier aflicción que tengamos que pasar en esta vida. Amén. Dice, y claramente Saulo fue un adalid, ¿verdad?, en cuestión de sufrimientos y tribulaciones, porque el tener que llevar el mensaje, el evangelio a tantas naciones y a tantos pueblos, pues le trajo muchas persecuciones, muchos problemas, al punto de que sufrió cárceles y azotes y pedradas y todo esto, ven, a punto de perder la vida. Dice, pues si somos atribulados, versículo 6, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. Lo que Saulo está diciendo, que realmente todo lo que ocurre en la vida de un servidor, de aquel que sirve a Dios, de aquel que sirve al pueblo de Dios, de aquel que sirve al evangelio, todo encamina, como dice la Escritura, que a los que aman a Dios todo obra para bien. Aún las tribulaciones, aún las aflicciones son las que nos ayudan a poder llevar un mensaje, a poder entender y comprender a otros. Amén. Que así como nosotros también pasamos luchas y reconocemos que tenemos batallas dentro de nosotros mismos, así también entendemos que otros también están pasando lo mismo. Y que Dios nos permite ponernos en esos zapatos de otros para que cuando llegue el momento poder hablarles y tenerles una palabra de esperanza, una palabra de consolación y de fortaleza. Amén.
Algo que habla Saulo aquí es que la fe está regida por la paciencia. Sin paciencia, fácilmente uno se vuelve atrás, se desespera. Y la paciencia es una virtud que el creyente tiene que irse fortaleciendo en el creyente. El creyente va aprendiendo a soportar todas las diferentes dificultades que la fe le trae. Y es esa paciencia la que es debida para todos. Dice en el libro si me acompañan al libro de Hebreos 10:36, no pierdan el libro de Corintios, que vamos a volver allí, pero para que vean que la paciencia era un tema que siempre estaba en toda conversación de la fe. Amén. Vamos a leer desde el versículo 33 o desde el 32 para que veamos por qué es que el autor de Hebreos habla también de la paciencia. Dice el versículo 32: pero traed a la memoria los días antiguos. Hebreos 10:32. Dice: pero traed a la memoria los días antiguos, en los cuales, habiendo sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Amén. Y esto quizá no está Saulo hablando de los Corintios, sino está hablando este hombre que escribió el libro de Hebreos, o este siervo, a otra congregación. Pero el tema es el mismo. Amén. No negar las diferentes luchas, tribulaciones y aflicciones que se viven en medio de la fe. Amén. Dice 33, dice: en parte ciertamente siendo expuestos a vergüenza pública con reproches y también aflicciones, y en parte siendo hechos compañeros de los que eran así tratados. Hay que recordar que en los primeros tiempos los creyentes sufrieron muchas humillaciones y muchos rechazos y muchas críticas, ¿saben? De parte de aquellos que no creían. Amén. Dice, porque el 34 dice: porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. Quiere decir que no solamente fueron azotes y cárceles, sino que también padecieron el que fueron despojados de sus bienes y encarcelados. Amén. Y muchos sufrieron hasta la muerte. Y esto que el autor de Hebreos está diciendo, que no olviden todas esas cosas que han sufrido todos los creyentes. Dice el 35: no perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad, dice, de la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis, ¿qué? La promesa. Quiere decir que hay momentos en que uno dice: pero ¿hasta cuándo? Que vienen problemas tras problemas y uno no ve que como que logra salir adelante, sino que las cosas cada vez se complican más, se hace más difíciles de entender y comprender o de vivir. Y uno dice: ¿hasta cuándo? Pero es Dios el que, bendito sea Él, el que nos va ayudando a perseverar y a permanecer y a vencer todas esas luchas y todas esas batallas que se nos presentan en medio de la fe. Amén. Así que la paciencia es algo que nosotros realmente necesitamos ejercer y ejecutar en nuestra vida, porque es una virtud que nos va a ayudar, y claramente nos ayuda es por el conocimiento y entendimiento que vamos a tener de Dios y del amor de Dios y de la buena voluntad de Dios para con nosotros y del poder de Dios para ayudarnos y socorrernos en los momentos más difíciles. Amén. Porque la fe no es solamente creer, sino que Dios mismo también a través de la consolación, Dios también nos muestra que Él está con nosotros, como lo prometió el Mesías a los discípulos, ¿verdad? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Luego dice que y vuestra esperanza, volvamos a Corintios, 2 Corintios capítulo 1 versículo 7, hablando de estas tribulaciones y de estas consolaciones, dice el 7: y vuestra esperanza acerca de vosotros, y nuestra esperanza, acerca de vosotros es firme, sabiendo que como sois copartícipe de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Hoy en día tal vez no hay
una persecución y un rechazo como lo vivieron los discípulos, amén, por parte de los judíos y por parte de los pueblos gentiles que no creyeron, amén. O en otras épocas también ha habido diferentes tipos de rechazo y persecución por causa de la fe. Hoy en día es hasta peligroso la paz que tenemos, porque hoy el rechazo pues es menos fuerte, aunque tal vez sufrimos el rechazo de las amistades y de la gente que nos rodea, que no piensa como nosotros, o que no cree como nosotros, o que llegan hasta burlarse de lo que creemos, lo que esperamos, pero no es tan fuerte físicamente, amén. Es más emocional, es más espiritual que físico, amén. Pero aún así sigue siendo una lucha, amén. Ahora también la fe también hay que lucharla cuando vienen los diferentes problemas físicos que nos vienen, económicos, de salud y todas las cosas que nos ocurren, para probar nuestra fe, si vamos a perseverar, si vamos a permanecer en ella, si vamos a creer en el amor de Dios y en la bondad de Dios para ayudarnos, o vamos a salir corriendo a resolver de otra manera, amén. Tristemente es en medio de estas pruebas que mucha gente abandona la fe, amén. Se apartan de la fe porque los vence la preocupación, el temor, las necesidades y los afanes que hay en este mundo, amén. Dice el versículo 8: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto que perdimos aún la esperanza de sobrevivir. La Escritura no nos narra cuál fue esa experiencia que sufrió Saulo, que está narrando aquí en este libro, amén. Pero parece ser, por las palabras que él dice aquí, parece ser que fue tan fuerte lo que padeció, que incluso llegó a pensar que el fin había llegado para ellos. Y cuando las cosas se ponen de esa manera, ¿qué hace un creyente? ¿Qué hace alguien cuando ve que ya no hay esperanza, que ya la esperanza es como que están agotando, como que ya no hay fuerzas para seguir creyendo o esperando algo diferente? ¿Qué hacer en esos momentos? Dice Saulo esto, versículo 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos la respuesta de la muerte, para que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en Elohim, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran muerte, y nos librará en quien hemos esperado, y aún nos librará, ayudándonos también vosotros con la oración por nosotros, para que de parte de muchas personas sean dadas gracias por nosotros, por el don que nos fue concedido por medio de muchos. Cuando toda esperanza se pierde físicamente, cuando todo lo que nuestros ojos pueden ver, o todo lo que podemos ver con nuestros ojos, vemos que ya no hay salida, no hay una forma de poder superar la situación, el problema, entonces es cuando uno debe descansar en Dios, amén. Y ya no luchar, sino dejar que sea Dios el que se encargue de obrar como Él quiera, amén. Dios es el que va a resolver la situación, porque solamente Él tiene el poder y la voluntad para decidir qué es lo que va a suceder con nuestras vidas, qué va a suceder con nosotros, amén. Así que cuando todo se ponga color gris o oscuro o negro, como sea, ahí es peligroso, porque muchas personas es cuando se desesperan y entonces buscan la salida, la puerta que creen que es la salida, amén. Pero lo que hay que es entregarse a Dios y dejar que sea Dios, que sea el Padre, el que con su poder, y solamente Él pueda entonces traer solución a lo que ya uno piensa que no hay solución, amén. Esperamos que hoy, cualquiera que sea la necesidad de cada uno de nosotros, o la lucha que cada uno esté viviendo, o el problema que cada uno de nosotros tenga, y que ya veamos que no podemos hacer nada, que ya hicimos todo lo que era posible hacer, y que como ya no queda nada más por hacer, entonces hagamos lo mejor que podemos hacer, y es entregarle a Dios esa situación y descansar en Él, y no pensar más en buscar soluciones, sino dejar que sea Dios el que se manifieste y el que se glorifique
en lo que va a hacer. Amén. Porque es allí donde realmente entonces vamos a poder ver el poder de Dios y el accionar de Dios a favor nuestro, y es su forma de consolarnos y de fortalecernos cada día más en la fe. Amén, mi hermano. También habla de que algo importante en medio de la fe es la oración. Es la oración que hacemos los unos por los otros. Cuando oramos por aquellos que realmente están en situaciones que no pueden resolver por sí mismos, entonces tenemos que orar para que sea Dios moviéndose a misericordia y que Dios pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ni siquiera ellos pueden hacer. Amén. Porque cuando Saulo dijo estas palabras, realmente fue porque ya él no había más que hacer sino confiar en Dios y confiar en que Dios oyera no solamente la oración de él, sino la oración de aquellos que intercedían por ellos. Amén. Una de las armas más poderosas que tenemos los creyentes es la oración, pero a veces no recurrimos a ella. Amén. A veces invocamos a Dios de pasadita, pero en realidad a veces no usamos ese poder que Dios nos dio, que es el poder clamar a Él. Porque cuántas cosas, cuánto testimonio hay en la Escritura de cómo Dios cambió las cosas que eran imposibles, causas que estaban perdidas, cómo Dios cambió todo. Amén. Aún el hecho de que aún hasta los muertos volverlos a la vida es algo. ¿Quién puede creer que un muerto va a resucitar? Solo aquel que tiene fe. Amén. Y solo Dios puede hacer lo posible aun cuando ya no hay fe. Como pasó con las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Con Marta y María. Cuando le preguntó el Señor, ¿dónde lo pusieron? Y dice, no, Señor, ya tiene 3-4 días, ya hiede. Amén. Porque ya no había esperanza de que después de tantos días pudiera ser resucitado. Amén. Pues así debemos nosotros confiar y esperar que aun cuando ya las cosas parezcan que ya llegó el fin, Dios tiene la solución. Solo una palabra de Él basta para que todo cambie. Amén. Y todo se transforme y todo se renueve. Amén, mis hermanos. Así que nuestra exhortación en este día es que todo lo que la Escritura quiere hacer con nosotros es que aprendamos a descansar en Dios, a consolarnos en Dios, a mirar que Dios está dispuesto a consolarnos, a ayudarnos, a socorrernos en los momentos más difíciles, y que aun cuando las cosas estén casi que se vean ya que están perdidas, confiemos en que lo que Él haga es lo mejor. Aún como dijeron los jóvenes israelitas cuando Nabucodonosor, y me impactó mucho cuando leí esa porción de la Escritura, cuando Nabucodonosor los condenó al horno de fuego porque no quisieron postrarse al sonar de la flauta y el tambor y de la trompeta, no quisieron postrarse delante del ídolo o de la imagen de Marduk, que era el dios de los babilonios en aquella época. Y entonces él les dice que si no se postraran estaban destinados al horno de fuego, y ellos responden, pues si Dios así lo quiere, pues allí moriremos, pero también creemos que Dios es poderoso para librarnos aún del horno de fuego. Mas sea que Dios nos libre o que no, adoraremos a Dios y serviremos a Dios y creeremos en Dios. En Dios no solamente creemos para que nos traiga la salvación o la solución, creemos que Él es Dios aun cuando así Dios permita que las cosas nos ocurran. Pues creemos que Él sigue siendo Dios, porque lo más importante no es lo que nos ocurra en esta vida, sino lo que Dios nos ha prometido para los que creen, para los que permanezcan en la fe. Amén. Pero Dios también puede hacer que todo sea posible en esta tierra. Amén, mis hermanos, aún lo imposible. Dice el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim,
nos condujimos en el mundo y mucho más hacia vosotros. Y aquí Saulo va a empezar a dirigir un mensaje personal a ellos, a la congregación de Corintios, en la que claramente, ¿por qué él empieza hablando de la consolación en esta carta? Porque va a empezar a narrar la relación que había entre él y los corintios y algunas situaciones que se presentaron entre los corintios y el mismo Pablo. Amén. Y cómo él entonces recurre a esta consolación para poder pasar ese problema que se presenta con los corintios y poder entonces traer la consolación de Dios a sus propias vidas. Amén. Dice, versículo 13 del capítulo 1 de segunda de Corintios: porque no os escribimos otras cosas que las que leéis y entendéis, y espero que las entenderéis completamente. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, como también vosotros la nuestra en el día del Señor Yeshua. Habla de gloria en el sentido de que claramente el poder ver el hecho de que Dios le conceda a una persona el poder servir al Evangelio y por medio del Evangelio poder alcanzar muchas almas, o que muchas almas vengan a la verdad y al conocimiento de la verdad, y que asimismo esas personas puedan ver cómo Dios usó a esas personas, a esos siervos, para llevar la salvación hasta sus vidas. Entonces eso se convierte en la dicha o en la gloria, como dice la Escritura, de tanto de uno como de otros. La gloria de Saulo era poder ver cómo Dios le había concedido el que por medio del Evangelio muchas personas en Corinto habían creído, habían venido a la fe, y cómo los mismos corintios también agradecían a Dios por la vida de Saulo y por haberles permitido que por medio de él la luz del Evangelio llegase a los corintios. Amén. Así que hay algo recíproco allí en cuanto a la consolación, en cuanto a la gloria que se siente de parte de Dios de poder participar de la fe y del Evangelio que Dios nos trae a cada uno de nosotros. Amén. Dice, y con esta confianza quería ir primero a vosotros, para que tuvieras una segunda gracia, y por medio de vosotros pasar a Macedonia, y en Macedonia volver a vosotros, y por vosotros ser encaminado a Judea. Y aquí Saulo entonces empieza a hablar de la intención que tenía de ir por segunda vez a Corinto, pero también va a hablar acerca de por qué razón es que él escribe la carta y decide posponer su viaje a Corinto. Amén. Porque no faltan, tristemente, en medio de la congregación problemas. Porque aun cuando hemos creído en Jesús el Mesías, aun cuando creemos en la misma fe, en el mismo Espíritu, en el mismo Dios, hay diferencias. Amén. Hay quienes estamos de acuerdo en una cosa y otros en desacuerdo en otra, pero algo que nos va a enseñar la Escritura es que aunque tengamos diferencias, no podemos permitir que las diferencias nos separen. No podemos permitir que las diferencias nos hagan lastimarnos, o que alguien salga lastimado. Amén. Porque entonces, ¿dónde estaría el amor de Dios en nosotros? Si permitimos que estas cosas nos afecten de tal manera que lo que viene a ver es dolor y aflicción en medio nuestro. Amén. Dice el 17: así que al proponerme esto, ¿acaso fui veleidoso? ¿O las cosas que planifico, las planifico en la carne, para que en mí haya el sí, sí, y el no, no? Realmente Saulo siempre buscaba la dirección y la guianza del Espíritu Santo para todo lo que él pensaba, ¿verdad? Todo lo que él pensaba, lo pensaba conforme a lo que creía que era la voluntad de Dios. Y este pensamiento de no ir a Corinto, claramente lo hizo bajo oración, entendiendo de que no era momento para que él fuera a Corinto en las circunstancias en que, de lo que estaba viviendo él con lo que estaba pasando en la congregación. Amén. Más adelante vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Dice: pero fiel es Elohim, que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Elohim, Jesús el Mesías, que por nosotros fue predicado entre vosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido en él sí en él. O sea, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha prometido y todo lo que se enseña
de parte de Dios por medio de Jesús el Mesías es en sí en cuanto a las promesas que Dios nos ha concedido. Amén. Luego dice, el 20 dice, porque todas las promesas de Elohim en él, o sea, en Jesús el Mesías, son que son sí. Por eso también por medio de él decimos amén a Elohim para su gloria por medio de nosotros. Fíjense que cuando hablamos de estas promesas, no significa que siempre Dios va a responder favorablemente a todos nuestros problemas. Puede ser que Dios también permita que circunstancias adversas nos ocurran, que problemas vengan a nuestra vida, que situaciones nos dobleguen y nos lastimen. Y aún así debemos perseverar en la promesa de que al final todo lo que Dios prometió se va a cumplir, pero que hay circunstancias en las cuales que Dios también va a permitir que venga a nuestra vida, y eso es parte de la fe. La fe no es algo que se hace por emociones, sentimentalismo de que sí, somos más que triunfadores. Sí, pero también hay que entender de que ese triunfo, esa victoria viene a través de batallas, y de que muchas veces las batallas van a ser tan fuertes que vamos a creer que vamos a perecer en medio de la batalla. Amén. Hasta el punto de que confiamos que solamente Dios es el que se dirá, es el que decide cómo vamos a salir de eso, si vamos a salir bien o vamos a salir lastimados, pero al final vamos a ser consolados pase lo que pase. Amén. Dice, y el que nos confirma con vosotros en el Mesías y el que nos ungió es Elohim, el Padre. Ahora recuerde que por medio de Jesús el Mesías recibimos el ministerio, pero la unción de la santidad, la santificación viene por parte de el Padre. Amén. Que es el que determinó todas las cosas para los de la fe. Amén. Luego dice, quien también nos selló y nos dio como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Pero yo invoco a Elohim como testigo sobre mi alma, de que por consideración a vosotros no he ido aún a Corinto, porque no nos enseñorearemos o nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que somos colaboradores de vuestro gozo, para que estéis firmes por la fe. Algo que Saulo enseña en toda la Escritura es el hecho de que Dios le conceda a una persona ser líder o estar al frente de una congregación, no le da el derecho de adueñarse de ella. Amén. La congregación es de Dios, los santos son de Dios, solamente debemos vernos como ¿qué? Como servidores y colaboradores en la fe. Amén. Pero cuando Jesús advirtió a los discípulos, recuerdo unas palabras que les dijo, y tomando el mundo como ejemplo, dice, mirad los gobernantes del mundo, cómo se enseñorean de las naciones, pero vosotros no haréis así, sino que el que quiere ser el mayor, que sirva a los demás. Amén. Así que la mayor grandeza que puede haber dentro del Evangelio, ¿cuál es? El servir, ser servidor. Amén. No pretender enseñorearse de la fe del pueblo de Dios. Amén. De aquellos por los que el Mesías murió y derramó su vida, su sangre. Amén. Dice el capítulo 2, pero determiné conmigo mismo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os entristezco, ¿quién será el que me alegre a mí sino el entristecido por mí? Y os escribí esto mismo para que al llegar no tenga tristeza de parte de los que deben alegrarme, estando confiado en todos vosotros de que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, para que no fuerais entristecidos, sino para que conocierais el amor que os tengo, especialmente a vosotros. Lo que revela esta carta es que para Saulo tampoco, aunque fue lleno del Espíritu Santo y se le concedió toda esa gloria y toda esa bendición de poder llevar el mensaje a muchas partes y de permitir que muchas almas se convirtieran a él, a Dios, tampoco fue fácil para él. También hubo quienes nos criticaron, quienes nos señalaron como alguien que está haciendo algo malo. Amén. Y así tuvo que padecer todo esto y reponerse a ese dolor, a esa aflicción que le causaba
el tener que ser criticado o señalado por personas dentro de una congregación, y que muchas veces las congregaciones tristemente absorban esos rumores, ese espíritu de crítica, de murmuración, y entonces toda la congregación se ve afectada. Amén. Y él tuvo que soportar eso, y por soportar eso, por no ir a causar dolor a la congregación, prefirió abstenerse de ir a visitarlos hasta que todo eso se superase, y entonces él poder ir en otro espíritu y que hubiera paz y pudiera haber una buena comunión entre él y la congregación de Corinto. Amén. Todo esto nos enseña que antes que todo, antes que uno mismo, antes que los sentimientos y el dolor o la aflicción de uno mismo, está la congregación, está el amor, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es el mandamiento? Busca la paz y síguela. Nosotros estamos llamados a buscar la paz en todo tiempo, aún por encima de nuestros dolores y de nuestros sufrimientos y aflicciones. Está por encima buscar el bienestar y la paz de la congregación y de cada creyente. Amén. Dice aquí: y si alguno me ha entristecido, dice él, no me ha entristecido a mí, sino en parte, para no exagerar, a todos vosotros. Suficiente tiene el tal con este castigo de la mayoría. O sea que el hecho de que muchos se enojaron con la persona que había afligido a Saulo, amén, ahora él va a hablar para que entonces tengan cuidado de que ese malestar que ellos mostraron hacia él, amén, por haberse comportado de esa manera, no fuera excesivo, de tal manera de que entonces ahora él vaya a terminar sufriendo algo peor. Dice: así al contrario, que mucho más lo perdonéis y consoléis, para que el tal no sea abrumado por demasiada tristeza. Fíjense bien que hasta dónde llega el amor de aquel que conoce a Dios. Amén. Que no, una persona se gozaría, si ve, ahí está, que sufra ahora el mal que hizo. Pero ese no es el espíritu de alguien que ama a Dios o que ha conocido el amor de Dios. El que ha conocido el amor de Dios no se alegra en el mal ajeno, ni aún de su propio enemigo, ni aún de aquel que le ha hecho el mal, sino que siempre se mira ¿con qué? Con misericordia, se mira con bondad, anhelando que esa persona realmente no vaya a ser destruida, amén, por causa del odio o el resentimiento o el deseo de venganza. Dice el 8: por lo cual os ruego que demostréis vuestro amor hacia él. Y es un mandamiento de Dios, ¿verdad? O del Señor Jesús. ¿Qué decía él? Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Amén. Hacer el bien al que te hace el mal. Dice el 9: porque también por esto os escribí, para conocer de vosotros la prueba de si sois obedientes en todas las cosas. O sea que Saulo prefirió abstenerse hasta ver si la congregación estaba dispuesta a seguirle en esto. Que así como él había perdonado a esa persona y ya no quería tener en cuenta lo que pasó, así le ordenaba a la congregación que también lo imitaran a él y también lo perdonaran, que ya suficiente había pasado con que le habían hecho sentir mal por el mal que había hecho. Amén. Dice: y a quien algo perdonéis, yo también, porque también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, ha sido por vosotros en presencia de el Mesías, para que no se aproveche Satanás de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí recordamos una enseñanza del mismo Saulo cuando dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Donde somos llamados cada día a reflexionar las experiencias que hayamos vivido cada día. Amén. Y a no permitir que el dolor o el sufrimiento nos lleve a guardar rencor o a guardar resentimiento al caer el día, sino que podamos resolver cualquier problema y cualquier situación, aunque no sea tal vez con la persona, pero sí en nuestro interior. Que en nuestro interior no se albergue el resentimiento ni el dolor hacia alguien que nos ha herido, hacia alguien que nos ha hecho daño o nos ha hecho el mal, sino que nosotros mismos vamos, porque no se puede perdonar sinceramente si tú mismo no resuelves tu propio problema. Porque hay gente que dice: yo perdono pero no olvido. Ese no ha resuelto su problema. Amén. Porque hoy en día en este sistema de espiritualidad moderno que existe,
Hoy en día se dice, no, que perdonar es bueno por esto, por hacer, o por aquello. Dios no nos dice que perdonar es bueno por esto, aquello. Dios nos dice que debemos perdonar porque es un mandamiento de Dios. Y simplemente porque trae paz y sanidad a nosotros mismos. Amén. Yo tengo y tenemos que aprender a cada día lidiar con nuestros problemas y a no dejar que un problema se pase al otro día. Amén. Porque si acumulamos dolor, si acumulamos tristeza, si acumulamos resentimiento o odio o aflicción para con alguien, esa noche, déjeme decirle, el enemigo no va a dejar de trabajar. Porque el enemigo, a todo aquel que guarde en su corazón cualquier resentimiento, cualquier aflicción, el enemigo le va a traer suficientes razones para que siga alimentando esa raíz de amargura que puede sufrir en él. Amén. Esa semilla, el enemigo le va a estar regando ahí para que entonces brote esa raíz de amargura y el corazón de uno se puede dañar. Amén. Así que el Señor nos ayude. Ahora, todo esto está en base a qué? A que aprendamos de que toda la tribulación que vivamos, toda aflicción que vivamos, la vivimos para aprender cómo es que Dios nos consuela y a través de ella también nosotros aprender ¿qué? A consolar a aquellos que también son atribulados y son afligidos. La fe no es fácil, no se puede negar que en el camino de la fe hay muchas aflicciones, hay muchos dolores, hay muchas tribulaciones, hay muchas tristezas, hay muchas traiciones, pero en todo ello aprendemos de que Dios nos enseña a amar, a perdonar y a consolar y a hacer el bien. Amén. Y no solamente hacer el bien, sino que realmente anhelar el bien y la paz para aquellos que tal vez tienen algún roce con nosotros o por alguna circunstancia han sentido algo diferente de nosotros. Amén. Así que vamos a dejarlo allí y para el próximo Shabbat. Amén. Y que sea Dios ayudándonos y que la consolación de Dios venga a cada uno de nosotros. Solo Dios sabe lo que cada uno de nosotros está viviendo y está padeciendo y está sufriendo, mi hermano. Amén. Así que pedimos a Dios que Dios sea consolando a cada uno conforme a como solamente Él nos puede consolar. Pero recuerde, estudiar la palabra es necesario para que el Espíritu de Dios pueda traer esa palabra de consolación, esa palabra de fortaleza a nuestra mente y a nuestro corazón cuando realmente la necesitamos. Amén. Aún el perdonar, aún el poder apartarnos de todo resentimiento, de todo odio, viene cuando el Espíritu Santo nos trae a la mente lo que somos y lo que Dios nos ha hecho y para lo que Dios nos ha creado, para ser santos, para amar, para perdonar y para tener misericordia de aquellos que nos rodean. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y después damos lugar, amén, a alguna pregunta.